Y hénase aquí otra vez en nuestras clases de herramientas digitales, haciéndonos cada vez más sabias y más sabios, queridos míos. Hoy nos toca responder a este interrogante que dejé abierta durante la última sesión de cómo editamos técnicamente contenido para la web. A esta altura ya deben comprender lo fundamental que es entender la lógica de los motores de búsqueda para poder preparar mejor nuestro contenido. Y no simplemente por esta lógica de ganarle al algoritmo o de aparecer de primero, sino ¿por qué? Si no aparecemos en los resultados de búsqueda, disminuimos en un porcentaje altísimo las posibilidades de que nuestras audiencias lean, vean, oigan, escuchen nuestros contenidos. Entonces, siempre que nos aproximamos a plataformas digitales, tenemos que tener estos miramientos, en cuenta estas técnicas que vamos a hablar a continuación. Lo primero es evitar este error, que sigue siendo muy común en unas revisiones de casos que vamos a hacer un poco más adelante, que es entender a estas nuevas plataformas o verlas como una versión más de lo que ya veníamos haciendo, como replicar lógicas de diagramación. Y cuando digo diagramación es así, porque esto es algo que quizás ustedes ya ni lo están estudiando, pero antes uno diagramaba los periódicos, hacía maquetas, había todo un proceso manual. Entonces, todas estas lógicas manuales atienden a otra tecnología, a otro tiempo, a la imprenta. Todos estos tiempos, estos ciclos de la noticia también dependen de otros factores técnicos que eran distintos. ¿Okay? Ahora las plataformas digitales nos someten a otras condiciones que tenemos que entender para poder hacer bien nuestro trabajo de visibilizar contenido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es como dice Guillermo Franco en un texto que es clásico en esta área, que se llama de redacción para la web. Guillermo Franco es un colombiano que se dedicó por mucho tiempo a hacer rediseños de periódicos, ¿sí? Rediseños antes de pensar ni siquiera en la web, en pasarnos a la web, sino que ya él rediseñaba periódicos tratando de llevarlos a un diseño gráfico más contemporáneo y de allí él empezó a trabajar también con llevar estos medios tradicionales a las pantallas digitales. Entonces, lo primero que él se da cuenta es que las pantallas digitales hay otra forma de consumo de los contenidos y que la repetición de información genera rechazo. Por ejemplo, esto es una pantalla del 2003 del Mundo en línea, hace mucho tiempo, pero es que lo que quiero es que tengan conciencia de que una advertencia número uno, esto que vamos a hablar no solamente funciona para medios de noticias informativos, esto funciona para todas las publicaciones en Internet de cualquier tipo de proyecto que vayan a trabajar, uno. Y dos, esta página del 2013 sigue apareciendo mucho, un montón de páginas web de periódicos que andan dando la vuelta por allí. Entonces, para que vean que no es que hayamos evolucionado tanto, cuesta. El dejar de lado esta lógica de diagramación, de diseño tradicional, cuesta mucho. Y no es solamente una decisión de forzar la modernidad, forzar la evolución, no, sino es que este nuevo sustrato técnico tiene unas nuevas características que no podemos dejar de lado. Entonces, lo primero que dice Guillermo Franco, quien nos va a acompañar en esta presentación, es que tenemos que ver de forma distinta cómo trabajamos los distintos elementos de la noticia. Por ejemplo, acá en esta pantalla vieja vemos que en impresos acostumbrábamos a poner un antetítulo, al título, después poníamos ustedes le dicen bajada, nosotros en Venezuela le decimos sumario, o entradilla, como le dicen los españoles. Entonces, vamos a revisar qué es lo que sigue funcionando aquí y lo que no. Entonces, los elementos de la noticia tradicionales, vamos a hablar de los títulos, vamos a hablar de cosas que hoy son parte de la noticia digital, que son los enlaces. Vamos a discutir ese concepto de la bajada, si sigue teniendo sentido o no. Vamos a conversar un poco de cuál es el mejor forma, las mejores modelos para poder hacer el desarrollo de nuestros textos. Vamos a conversar sobre elementos de estilo importantes para los motores de búsqueda. Empecemos con los títulos, que es fundamental. Aquí en este otro texto, coordinado por Pérez Tornero, que se llama Escribir para la Red, dice que el titular a veces es lo primero y a veces lo único que leen las personas. Entonces, esto nos obliga a entender al titular. Si tenemos muy poco tiempo para hacer un trabajo de reedición web, por ejemplo,
que no es el caso nuestro, pues nosotros lo vamos a hacer súper bien y vamos a hacer, buscar la perfección, ¿ok? Pero si digamos que estamos haciendo un trabajo, un rediseño de un sitio que no lo estaba haciendo tan bien y nos tenemos que enfrentar a reeditar 500 notas, pues bien, no hay mucho tiempo, no hay mucha gente para hacerlo, enfoquémonos en los títulos. Ya el mejorar los títulos va a hacer una diferencia porque los titulares en las plataformas digitales son muy, muy importantes. Entonces, los títulos son claves para el posicionamiento en motores de búsqueda. Ya los vimos en la sesión pasada, que son los que se llaman etiquetas de cabecera. ¿Ok? En inglés, cuando analizan el código de las páginas es H, porque en inglés la H es de header, encabezado en inglés, título. ¿Sí? Entonces, en Internet, en las plataformas digitales, el título es fundamental para el posicionamiento, porque no es solamente un elemento de formato, no es para destacar un titular que lo ponemos grande, o con otra fuente. No, aquí lo gráfico en realidad pasa a un segundo nivel de importancia. Aquí lo más importante es que el título H1, o sea, el encabezado, el título principal de una publicación, es lo que le informa, es la señal más importante para el motor de búsqueda para informarle de qué trata mi contenido. ¿Ok? Entonces, nunca podemos utilizar los títulos pensando simplemente en verlo como un elemento de formato, para formatear, para destacar determinados contenidos. No, los títulos en las páginas web estructuran el contenido de la página, son clave para que Google entienda de qué trata esta página y para que el lector también le ayudemos a guiar su lectura. Entonces, jamás utilicémoslos para formatear. Ya vamos a ver ejemplos y entonces vamos a entender mejor por qué le estoy diciendo esto. Bien, recomendaciones para buenos titulares, hay varias, pero las más importantes son estas, y esto es desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario, la usabilidad, que como ya les adelantamos, es la filosofía con la que vamos a trabajar el diseño de nuestros proyectos digitales en los semestres que vienen. ¿Ok? Porque el foco aquí está en generar interfaces gráficas, visuales y contenidos fácilmente accesibles para nuestras personas, rápidamente. Acuérdense que en la web las cosas tienen que cargar rápido y es muy importante, las personas somos muy impacientes en la navegación, Google es muy impaciente, entonces tenemos que generar una planificación, debemos planificar el contenido en función de ayudar a que el lector escanee el texto, las imágenes, y rápidamente, antes de 5 segundos, entienda de qué va la nota y decida quedarse con nosotros para seguir profundizando. Entonces, ¿por qué es tan importante el título? El título es muy importante porque debe ser la síntesis clara y explícita del contenido que estamos publicando. Debe reflejar fielmente el contenido prometido. De lo contrario, puede aumentar lo que ya les había contado en la sesión pasada, que es la tasa de rebote. La tasa de rebote, ¿recuerdan? Si nosotros le prometemos a alguien en redes sociales, ¿quieres saber quién es la última pareja genial del fútbol chileno? Ya, y vas y te metes y te responde cualquier lecera que no era lo que querías. Eso es clickbait, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hace esa gente? Estaba esperando una noticia de estas bombas amarillistas y llega y ve que no tiene nada que ver, se va. Antes de 5 segundos rebota, y ¿eso qué hace? Perjudicar el posicionamiento. Es decir, esto es un error muy, 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 muy común, pensar que solamente importa enviar gente al sitio web, llevar tráfico al sitio web. No, es importante llevar tráfico al sitio web, pero más importante, mantener a la gente en el sitio web cumpliendo con lo que prometimos. Y los titulares suelen replicarse en redes sociales, en boletines. El titular es muy importante. ¿Okay? Ahora, los títulos más cortos son mejor escaneados por el lector. O sea, aquí debemos apostar a realmente a que el titular así parezca fome. Aquí no vamos a ganarnos el premio Nobel de Literatura, no se trata de eso. Aquí se trata, puede que sean fome, pero es hacer la síntesis más clara, más corta y más acertada de lo que la persona va a encontrar cuando vaya a leer ese título. Y no solo la persona, tiene que ser esa síntesis tan corta que permita que el motor de búsqueda, que es un robotico, los robots de Google entiendan de qué trata el texto. Entonces, los títulos más cortos son mejores en el sentido que se prestan a menos equívocos, a menos confusión cuando uno lo está leyendo rápido, y ayudan mucho mejor a que la persona decida si se queda en nuestro sitio y que Google entienda lo que hay en nuestro sitio. Las primeras palabras son muy importantes, porque recuerdan cuando les mostré esos estudios de cómo nosotros recorremos las páginas, normalmente nos quedamos como en las primeras palabras de los párrafos. Entonces, no nos demoremos en
contar lo más importante. Aquí el suspenso es para otros géneros, no es para los textos digitales. Entonces la primera palabra, muy importante, comenzar con la idea más importante, ir directo al grano. Un mal ejemplo, ¿ok? De un mal título por una razón muy práctica de que es mucho más largo de lo que se debe. El título de la página es lo que se va a convertir en el descriptor del resultado de búsqueda, ¿ok? Entonces, si miren esto, aquí tenemos que cumplir la regla de titulares que no sean más largos que 64 caracteres por este tema técnico, que 64 caracteres es el máximo que soporta los resultados de búsqueda para poner el título. El título se convierte en el descriptor del resultado de búsqueda. No sé si sabían esto, se habían dado cuenta de esto, por eso que es súper importante títulos cortos, no solamente por lo que les expliqué antes, ser mejores escaneados por los lectores, más comprensibles por el motor de búsqueda, sino porque el título H1 es el que se convierte en el descriptor del resultado de búsqueda. Entonces, si hacemos un título muy largo, va a salir cortado y los titulares web deben pasar la prueba de la descontextualización, es decir, nosotros entramos a los sitios web normalmente por motores de búsqueda o por una referencia en redes sociales. Entonces, si no está claro en los resultados del motor de búsqueda de qué va el artículo, probablemente alguien no va a hacer clic aquí. Imagínense esto, Seminario Internacional abordará experiencias sobre, papá, nunca lo supimos. Nunca lo supimos, ¿ok? Por una mala titulación. Entonces, entienden lo importante que es el título para esto. Lo otro es que los titulares debemos aprovechar el largo, ¿sí? El largo de los buscadores. Miren esto, aquí yo hice una búsqueda cómo ver obras de teatro online. Y esta gente escribió un H1 que es Xenix. Xenix no dice nada. Estamos completamente desaprovechando ese espacio, que es el espacio breve que tenemos para contar una historia rápidamente, la síntesis de la historia que vamos a contar para enganchar a las personas y que entren a nuestro sitio web. Entonces, Xenix a mí no me dice nada. En cambio, miren este otro, que es sencillo, que es clarito, obras de teatro online gratuitas para disfrutar en casa. Perfecto. Este otro no está malo, pero está muy largo y tiene duplicación de información. Por ejemplo, teatro en casa, plataformas gratuitas para ver teatro. Ya dijiste teatro, ¿no? Entonces, fíjense cómo este se puede reparafrasear para hacerlo aún más breve y más claro. Y no hay por qué duplicar contenido que ya dijiste. Aquí tenemos que pensar de una forma de economizar tiempo de lectura a las personas, hacerles apego. Aquí otro ejemplo, deben ser informativos para ganarle a la descontextualización. Ya les dije, es muy probable que si yo entro a esta página cuyo H1 es Agenda Cultural, Santiago Cultura, la verdad no me dice nada, aparte que es una agenda cultural, seguramente si yo entro a esta página de Santiago Cultura, voy a tener un montón de información que me va a poner al día sobre lo que está pasando en Santiago, cuáles son mis opciones que tengo. Pero el tema es que la gente no ve la página completa, ve un resultado de búsqueda. Entonces, en este resultado de búsqueda, este H1 no me dice nada, este H1 no me dice nada. Este H1 podría decirte algo, cartelera cultural, estoy con la cultura. No es el mejor, pero algo más puede decir. Entonces, estos títulos son fundamentales para que las personas tomen la decisión de dónde van a hacer clic. Y cada vez que una persona hace clic, le da una buena señal a Google y entonces nuestros contenidos van a seguir apareciendo en buenos lugares, en mejores lugares. Van a tener mucho mejor potencial de aparecer. En cambio, si nadie hace clic, estos resultados van a ir bajando cada vez más. Esto es un proceso que se hace minuto a minuto. ¿Okay? Entonces no es algo, no es que alguna vez logramos aparecer de primero y nos vamos a quedar de primero, no. Esto es dinámico y va a depender de cómo se comporta y cómo evoluciona nuestro contenido en el tiempo. ¿Okay? Entonces, ya yo les había dicho que el clickbait en este sentido es algo que tenemos que evitar completamente. No sirve publicar titulares llamativos cuyo contenido no esté relacionado con las notas, ni tenga buena calidad porque vamos a promover el rebote. Y actualmente Google y Facebook detectan, incluso en español, los algoritmos de Google y Facebook están detectando estas típicas frases de clickbait, que es que lo que ocurrió a continuación te dejará helado, o algo así, y las está sacando. O sea, si ustedes empiezan a titular con estas típicas frases clickbait, Google ya está en la capacidad, y Facebook también, de no ponerlos su algoritmo para que aparezcan en los resultados de búsqueda o en los muros de las personas. Así que ojo con eso.
Bien, antes de pasar a los enlaces, quiero que hagamos aquí un pequeño ejercicio de revisar en unas páginas que ya yo tengo aquí seleccionadas para que veamos cómo trabajan con los títulos. Acuérdense que les dije que los títulos debemos pensarlos en función de darle estructura a la página. Entonces aquí no es solamente el H1, sino que tenemos después el H2, que debería ser el segundo título más importante, un H3, un H4, un H5. Nunca piensen que es como la estructura de cuando presentan una tesis, un proyecto de investigación. Hacemos un índice, capítulo A, sección B, sección C, sección B1, B2, B3. Entonces tenemos como niveles lógicos. Google es una máquina, el algoritmo es una máquina y las máquinas les gusta la lógica. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer la araña de búsqueda? Cuando entra a un sitio, va a ver qué dice el H1, va a buscar un H2, va a buscar todos los H2 que hayan, y va a buscar a ver si hay un H3, puede que no lo haya encontrado y ya. Después les voy a mostrar cómo sigue buscando, pero nuestro robot computó todos los títulos primero. Entonces los títulos son fundamentales para decirle a Google qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizarlos estratégicamente. Vamos a ver qué pasa aquí con este caso de MOL. A ver, vamos a destruir medios. Este título, ya yo lo conté, créame, tiene más de 100 caracteres, no va a pasar la prueba de la descontextualización, no sirve. Miren acá lo que hace la gente de MOL. Apretemos inspeccionar elementos y resulta, miren esto, que hacen una bajada, que la vamos a discutir próximamente, hacen una bajada siguiendo la lógica del medio impreso tradicional y le ponen un H2. Eso no hay que hacerlo porque confundimos, quizás para el lector no importa tanto, porque ningún lector va a ver, eres un título o no, pero Google sí. Imagínense, aquí está nuestro robot, prun, H2. ¿Qué dice este H2? Uy, ¿qué dirá este H2? Tiene tanta información que no entiendo. Una máquina es tonta, no entiende. No entiende. Los títulos, las etiquetas de título son fundamentales para describir la estructura de información y jerarquizar la información de la página. No son para dar formato. Aquí están utilizando un H2 para dar un formato de bajada a un texto largo. Eso no funciona. Eso confunde el motor de búsqueda. ¿Ok? No cometer ese error. Ahora, vamos a ver otro medio local que corrigieron ese problema, porque a ver, pero vamos a ver este H1, nos estamos enfocando en los títulos, después vamos a ver las otras cosas. A ver, ustedes ya me dirán si estuvieran allí, ¿este H1 funciona? No, Andrea, no funciona, obvio que no funciona. Miren qué largo, larguísimo, hello, no entienden, capaz que, imagínense que va a salir, ya yo veo que puede salir en Google, las reglas del debutante ministro del Interior. Ya es un ministro de Interior de qué país, ¿quién? Te apuesto que ni Rodrigo Delgado va a caber. Ah, o sea, esto está larguísimo. Vamos a seguir bajando. El mostrador tiene una bajada, ¿ok? Pero ellos ya esto lo corrigieron, miren lo que hicieron. Ellos insisten en su bajada, sí, bueno, ya es un tema, el mundo es libre, el mundo es libre, ¿ok? Pero bueno, yo les digo que sirve y que no sirve para mejorar sus contenidos, pero el mundo es libre, ya, ellos tomaron su decisión de que insisten en tener este sumario bajada entradilla. Si apretamos aquí el botón derecho e inspeccionamos, nos vamos a encontrar con una buena sorpresa, que ellos crearon un estilo específico para formatear su bajada. No es un H, no es un título. Entonces este estilo que dice Fit Caption, ellos lo desarrollaron en el CSS con programación. Lo desarrollaron y Google no va a pescar eso porque no es un H, es decir, no afecta al posicionamiento, pero sí afecta a las personas, ¿sí? Porque miren qué complejo es. Si tú tienes, acuérdense lo que decíamos, que uno escanea elementos importantes en la página. Si tenemos un párrafo tan largo, re largo, y todo como en este formato en bold, en negrita, wow, ¿qué es importante aquí? Me da hasta lata leerlo, se genera un efecto bloque. Entonces, me da lata. No, yo no leo eso, no sé si ustedes lo leen. Es es complicarle la vida al lector. Entonces, ok, digamos que no metieron la pata porque no es un H2, pero Dios, ese H1 larguísimo, y después veamos, no hay más títulos. Los H2 son importantísimos también para generar como módulos, elementos, distintos elementos de información, destacar. Aquí nosotros tenemos que empezar a ordenar la información, ya lo vamos a ver más adelante cuando les converse de desarrollo, la tenemos que ordenar en función de
clústeres temáticos, reordenar, no seguir la estructura narrativa lineal a la que están acostumbrados porque los han educado para eso. Ahora yo los estoy reeducando para la web. En la web tenemos que escribir de una forma distinta, ya les voy a presentar una de ellas. Vamos a ver otro país, el país de otro país. Miren este título, hermoso, corto, va a quedar lindo en los resultados y vamos a ver qué hicieron ellos. Ellos también consideran que es muy bueno tener una bajada, pero ven que es más cortita. Vamos a ver qué hicieron con esta bajada. Inspeccionar. ¡Ay, el país! Que saben tantas cosas. Aquí se me cayeron. Se lanzaron con un H2, ¿lo ven? H2. Entonces hicieron el mismo efecto que acabamos de decir que no funciona en Emory. Aquí nos están utilizando un elemento de titulación para destacar un texto siguiendo la lógica de la bajada. Otro medio, acá, La Nación de Argentina, que siempre los estamos citando como buenos ejemplos. Título, H1, perfecto. Coronavirus, directo al grano. ¿Se acuerdan lo que les decía? La primera palabra, la más importante. Coronavirus, Grecia. No es coronavirus, España, Italia, Chile. Es coronavirus, Grecia. Decreta un confinamiento rígido durante todo noviembre. Plum, directo al grano. Tuki, perfecto. Y acá vamos a ver esta que usan de bajada de la foto, inspeccionar elemento. Muy bien, epígrafe. Es el epígrafe que es así como se acuerdan cómo hizo el mostrador, ellos generaron un estilo que no es de texto para hacerle una bajada a la imagen, no molesta a Google, ¿ya? No molesta para nada a Google y luego vienen con su texto. Vamos a ver si hay H, no tienen título. No hay otros títulos. Eso es malo para la indexación. Siempre es bueno tener al menos un H2, un H3, pero eso lo vamos a ver después. Avanzamos, vamos a hablar de los enlaces. Ya ustedes saben el rol que tienen los enlaces porque les expliqué que a través de los enlaces es que Google llega a nuestro sitio web. Entonces tenemos que utilizarlos muy bien, ¿ok? Porque también nuestros enlaces son los que van a conducir a las personas dentro de nuestro sitio web y a otros recursos fuera de nuestro sitio web para profundizar. Es decir, que nosotros debemos incluir enlaces cuando son necesarios, cuando suman, ¿ya? Y para estas otras funciones, miren, los enlaces cumplen una función narrativa, porque ordenan la información, dibujan itinerarios de lectura, combinan unidades de sentido. Es decir, si nosotros queremos que las personas revisen otro aspecto, le podemos enlazar a otro aspecto. No tenemos que contar ese aspecto nuevo, esa arista nueva, todo en el mismo sitio, porque acuérdense que en las plataformas digitales no hemos liberado de la prisión del papel, como decía el viejo y querido Ted Nelson, el padre del hipertexto, ¿ok? Y uno de los padres fundadores del Internet como la conocemos hoy. Los enlaces también nos ayudan a dar contexto, a conectar el contenido con otras piezas informativas o recursos que nos dan más contexto, es decir, que nos proyectan hacia ayer. Nunca nada de lo que escribimos hoy salió de la nada, evidentemente hay todo un histórico que aquí tenemos la ocasión de llamar o recurrir a él con los enlaces sin tener que volver a contar. Recordemos que el coronavirus se inició en Wuhan. No, estoy un enlace a otro sitio donde cuentan esta historia. Análisis comparativo. Ofrecen al lector puentes informativos a otros espacios con la misma noticia, hacia el hoy. Entonces podemos decir un sitio donde estamos hablando del estado de avance del coronavirus, del segundo brote del coronavirus en Europa. Y entonces digo, bueno, el caso italiano también es complejo, está nuevamente cerrando Lombardía. En España, Andalucía y Cataluña decidieron seguir el confinamiento durante todo noviembre y haces un enlace a la página donde hablas específicamente lo que pasa en España, lo que habla en Italia. No tenemos que en el mismo texto contarlo todo porque podemos, vía los enlaces, invitar a que las personas hagan sus propias rutas para hacer su análisis comparativo. Y también los hipervínculos nos ayudan a dar conceptos o definir algo con respecto a cómo construir buenos enlaces. Los enlaces gritan, ¿qué es esto? Debemos utilizar plantillas donde se evidencie que es un enlace. Vamos a mirar acá de estos ejemplos de La Nación. Aquí en La Nación vemos, obvio que esto es un enlace. ¿Ven? Paso por encima y hay un cambio de color, obvio que es un enlace. Obvio que es un enlace, ¿sí? Eso es lo que se refiere con que el enlace debe ser evidente visualmente. Después, ni pulsa aquí ni pincha aquí. Jamás debemos escribir, sino que debemos utilizar, ahora se los voy a explicar lo que se llama texto ancla. El texto ancla es este texto que es el donde anclamos el enlace. Entonces, fíjense qué perfecto este texto ancla de La Nación. Rebrotes de COVID. Yo abro
Y obviamente me debería llevar a una página, coronavirus, el mundo registra un récord de contagios por rebrote en Europa. Es perfecto, me invita a saber más sobre los rebrotes del COVID y eso es lo que yo encontré aquí. ¿Ven? Entonces, si hubieran, esto es muy distinto, vamos a ver acá cómo lo manejan los otros medios. Aquí también lo hacen bien. En las redes sociales vinculadas al mundo conspiracionista, a ver, nos vamos y acá vamos a otro enlace sobre las teorías de conspiración que va camino del Pizzagate, QAnon y todos esos temas. Que esos son buenos textos ancla. Un mal texto ancla, que aquí no lo encuentro. A ver, vamos a ver los textos anclas del mostrador. Aquí estoy siendo mala, ¿eh? Vamos a ver los textos anclas, no los veo. No hay ningún enlace. Mal, mal. Aquí no se está cumpliendo ninguna de las recomendaciones de los enlaces de dar información. Por ejemplo, a mí me gustaría saber más sobre este caballero, entonces mínimo, luego de una sorpresiva salida de la hora del ministro del Interior, Víctor Pérez, podría haber aquí, salida, esto está muy largo ya, pero hubiera puesto un enlace, salida del exministro del Interior, Víctor Pérez, y me encantaría allí un enlace, ya lo veo, es necesario que lleve la nota donde explican la salida del exministro del Exterior. ¿Sí? Aquí asumen que lo sabemos, entonces, ¿qué me va a obligar a mí a ir a, si yo quisiera tener más información, a ir a googlear? ¿O por qué salió el ministro del Interior? Ya, entonces, pues, presidente Sebastián Piñera designó a Rodrigo Delgado. Ya, ¿quién es Rodrigo Delgado? De repente están asumiendo que todos lo sabemos. No sé si me explica, me frustra, me enojo con esto, porque es que aquí, en este pequeño análisis que estamos haciendo, ya al menos necesitaba 2 enlaces para dar más solidez, más contexto a mi información. Enlázame a un sitio donde tú hayas hablado previamente Rodrigo Delgado, o créame una, si no lo hay, reséñame a Rodrigo Delgado, o enlaza a un sitio donde se hable de Rodrigo Delgado, ¿ya? Y no hay ningún enlace, nada, ni interno ni externo, ni interno. Aquí tú no estás potenciando la navegación interna. Mal. Miren aquí el país, miren lo que hace el país. Y esto es lo que deberíamos hacer siempre en nuestros sitios. Tras más de 24 horas del escrutinio de los votos de las elecciones de Estados Unidos, no te cuenta todo, pero si tú quieres saber más de las acciones de los Estados Unidos, mira a dónde me llevó. Resultado de las elecciones en directo, Biden lleva la ventaja, me lleva a un sitio del mismo país, porque este texto no nació hoy a las 7:27 horas de España. No, este texto es un texto que sigue sumando más información a otros textos previos. Es decir, cuando escribimos en digital tenemos que pensar que no estamos solos, no podemos crear textos huérfanos. La web está llena de textos, tenemos que tejer contenidos. Entonces, aparte que esto que está acá es ideal porque estamos, acuérdense la importancia que le da Google a los enlaces, estamos enlazando a otro sitio de nuestra página. Entonces, miren, si yo voy acá, el país no tiene ningún texto huérfano. Ningún texto huérfano. Aquí yo puedo ver el candidato demócrata. ¿Ven lo que les decía de Rodrigo Delgado aquí? El candidato demócrata Joe Biden. Ajá, quiero ver más de Joe Biden. El país. Y aquí están toda la categoría de noticias que aquí nos enlazaron a una categoría de noticias de todas las noticias que hablan de Joe Biden. Eso podríamos haber hecho en el mostrador si existiera una buena política de enlaces internos. Entonces, aquí nosotros tenemos la responsabilidad de dar contexto, de sugerir rutas de lectura y no hacer que la gente salga a buscar últimas noticias de Mario Rosas. No, ayudar, ayudar. Y no solamente ayudamos a las personas a encontrar la información más rápido, sino que nos ayudamos a nosotros mismos a que nuestros sitios web posicionen mejor, porque Google sigue enlaces. El enlace, por otra parte, otra cosa, apunta a un lugar muy concreto, ¿ya? O sea, si nosotros estamos haciendo un enlace que diga el proyecto de ley XXX, no vamos a lanzar reposa en el Senado, ya. No vamos a hacer el enlace a la página web, al home del Senado, deberíamos hacer la página al enlace específico donde está alojada ese proyecto de ley, ¿ok? Tiene que apuntar a lugares muy concretos. Y esto que ya les dije, tenemos que escribir textos anclas de calidad. ¿Por qué? No solamente porque cuando la araña, nuestra araña, que ya la conocemos harto, entra, H1, H2, me confundí, pero no importa, ella sigue haciendo su trabajo. Ay, no hay más H, ok, voy a ver qué textos anclas hay. Elección de Estados Unidos, Donald Trump, mundo conspiracionista. Yo soy la araña, ok, ahora. Pues acusaciones infundadas del fraude.
¿Ya? Entonces digamos que todas estas pequeñas piezas de contenido, la araña las toma en cuenta para entender qué hay en esa nota. ¿Ok? Entonces son fundamentales para que Google entienda de qué es nuestro sitio. Y de paso, cuando nosotros ponemos este texto ancla y apretamos Donald Trump, estamos posicionando todas estas noticias nuestras sobre Donald Trump. Es decir, ¿por qué? Estamos diciéndole a Google, mira, si tú aprietas Donald Trump, vas a entrar aquí. Y todo esto que está aquí es sobre Donald Trump. O sea, le estamos dando mayor reputación a estas notas que ya hablan de Trump. ¿Ven? Esto es estratégico, estratégico, estratégico. Hay que pensar de esta forma en que los enlaces son la base de la redacción web, las que les dan sentido a nuestra narración y que es lo que tienen los textos digitales que ningún otro texto tiene. Los enlaces no los podemos hacer en la tele, no los podemos hacer en la radio. Sí los podemos hacer en plataformas digitales. Entonces eso es lo bonito, apropiense de los enlaces, úsenlos estratégicamente y tienen otra cualidad, porque los enlaces nos ayudan a cumplir con las pautas del diseño inclusivo, que ya yo se los mencioné. Si hay una persona con discapacidad visual o que está utilizando un lector de pantalla, ¿qué va a hacer el lector de pantalla? Ella le va a leer el H1, va a ser como lo mismo de la araña, va a empezar con lo más importante y después le va a decir, enlace a rebrotes de COVID-19. Ya. Y yo le puedo decir, Google o Siri, aprieta rebrotes de COVID. O sea, le explicas a la persona que no puede ver que este enlace, imagínate que te diga, enlace, haz clic aquí. No dice nada, no le dice nada a Google ni nada a la persona que no ve. O sea, esto se convierte en el descriptor del contenido al cual estamos invitando. Llegamos a las bajadas, a discutir si hay bajada o no hay bajada. Según los autores que hemos manejado hasta ahora, no debemos seguir pensando en la bajada desde esa perspectiva de medio impreso, sino francamente tener un buen primer párrafo. Este primer párrafo debe ser el resumen del contenido y aportar rápidamente información al lector. Si no me encantan las bajadas, pero ¿para qué duplicar? Porque al final una bajada va a decir lo mismo que deberías decir en el primer párrafo. Entonces, vámonos de una vez a construir buenos primeros párrafos. ¿Por qué son importantes los primeros párrafos? Porque son el primer párrafo de un texto. Google puede hacer otra cosa, a veces se vuelve locote y pone otras cosas, pero normalmente Google utiliza el primer párrafo para convertirse en el descriptor del resultado de búsqueda. Entonces, si nosotros no tenemos un primer párrafo bien preparado, vamos a tener un mal descriptor y vamos a perder oportunidades de que las personas no vean, no hagan clic en nuestros textos. Entonces, aquí la importancia de que pensar en que Google, en este descriptor de Google, cabe máximo 156 caracteres. Es como un viejo tweet, es como un tweet de los viejos donde teníamos que escribir en 150 caracteres. Pensar, pueden tener un párrafo más largo, sí, pero ese párrafo, al menos los primeros 150 caracteres, tienen que tener sentido fuera de contexto para que cuando aparezcan aquí la persona tenga una visión clara de que el barrio Bellavista es un sector de la ciudad de Santiago, así como esta bajada aquí, este primer párrafo de Wikipedia, que es perfecto. ¿Okay? Aquí hay otras formas de hacer buenos metadescriptores, que este es el nombre, el metadescriptor de Google, con plugins, ¿okay? Pero eso lo vamos a ver en cuarto año. Bien, el desarrollo del texto. Ya les había dicho que es importante manejar el texto digital distinto. Y acá tenemos las teorías de Jakob Nielsen, que ya lo conocimos en la sesión pasada, que nos da recomendaciones de cómo debemos escribir para la web en función de cómo la gente navega en la web. Entonces, lo primero es que sean textos más breves, y él habla, es como súper, así él se lanza con un número de que deberíamos escribir menos del 50% de lo que usaríamos en un impreso. Hay que escribir menos, ¿sí? Yo no me pondría si es el 50, si es el 100, no me pondría en esa. Pero sí, a que tenemos que reformular tenemos que planificar el texto de forma distinta. ¿Por qué? En función de la brevedad, de la sencillez, en función de que debemos tener párrafos cortos. La mejor idea aquí es tener una idea por párrafo con 2 a 3 frases máximo, empezar a escribir con verbos directos, dejar las figuras retóricas de paso, escribir complicado, sencillo. La web es un lugar de acción, escribir sencillo, incluso si estamos haciendo un reportaje long form, de formato largo, no tenemos por qué escribir complicado, puede ser largo, escrito sencillo y siguiendo esta lógica. Entonces vamos a ayudar a que las personas naveguen en nuestro reportaje largo.
¿sí? Y romper, obviamente, la uniformidad del texto utilizando todos los elementos que estamos hablando ahora. Ir directo al grano. ¿Sí? Aquí se recupera lo que se llama el viejo modelo de la pirámide invertida, que es como la pirámide invertida respondía a las preguntas más importantes en el primer párrafo. Y sí, eso funciona muy bien en la web. Es como que nuestro primer párrafo es la síntesis de todo lo que viene. Y aquí Guillermo Franco habla de que la web lleva, la escritura en la web lleva la pirámide invertida a un segundo y a un tercer, a unas posibilidades mayores, porque nosotros deberíamos pensar que cuando vamos, primero segmentar la información en unidades lógicas, ¿sí? Este sería un ejercicio de una pirámide invertida de segundo nivel. ¿Qué dice de Franco, Guillermo Franco? Dice ya, un primer párrafo que diga lo más importante. ¿Sí? Santiago, capital, la ciudad muy extensa. Entonces, este es un H2, comunas urbanas de Santiago, y me lanzo con la lista. Esto no está completo, es simplemente para mostrarles la estructura. Y voy bajando. Todo esto son H3, los chicos. Y de repente llego comunas rurales de Santiago, que nuevamente es otro H2, y luego viene Padre Hurtado, Pirque, ¿ya? Bien, fíjense que igual se hace largo, ¿no? Entonces aquí es donde va a depender del tipo de estructura de texto, de cómo están planificando el texto, pero acá me parece que para algo así tan largo funcionaría, por ejemplo, esto que Franco habla como la pirámide invertida de tercer nivel de utilizaciones. Tenemos nuestro primer párrafo sintético potente, entonces luego las comunas urbanas de Santiago, un primer párrafo potente que explica las comunas y luego puedo lanzarme con las comunas en una lista. Igual acá, esto es solo un ejercicio, no está completo el texto ni para nada debe ser así. Entonces, pero es para mostrarles ya, ya, quiero entrar a Cerrillo. Entonces cuando yo llego a Cerrillo, este texto te puede hablar de otras cosas, es decir, yo no tengo que escribir todo sobre Cerrillos porque estoy invitando a hablar sobre Cerrillos acá, y de acá, acuérdense lo que les decía, la importancia de que los textos no están solos, no nacieron hoy, ¿ok? Hay que tener memoria. Entonces acá, por ejemplo, me dijo, mira, otras comunas, quiero saber qué es la reina. Entonces estoy en la reina, y el mismo ejercicio de la reina te cita las otras, ¿no? Esto es lo que les digo, en la web tenemos esta posibilidad de romper un bloque de texto en distintos clúster, unidades de contenido. Entonces cada unidad de contenido, si una persona quiere saber de Cerrillos, por ejemplo, y googlea Cerrillos, muy probablemente llega directamente a esta nota, ¿ok? Pero entonces cuando está en esta nota, de repente se da cuenta que hay otra nota que habla de todas las comunas y podría llegar al otro. O sea, fíjense que además potenciamos la entrada de personas a una nota. O sea, una nota se puede, madre, así como me gusta llamar, como una nota madre, en este caso la mamá es esta es la nota madre para mí como editora, ¿no? Yo como editora y tengo un montón de notas subordinadas o hijitas, pero para una persona que le interesa saber Cerro Navia puede llegar directamente por Cerro Navia, entonces ahí yo tengo que tener este juego estratégico de enlazar entre las notas de contenido relacionado para potenciar esa navegación hipertextual entre mis sitios y obviamente no solamente entre mis sitios, ¿sí? Acuérdense, hacer enlaces externos cuando son importantes y cuando se amerita, pero los enlaces son fundamentales para construir las narrativas digitales. En conclusión, el hipertexto es la base de los contenidos digitales y eso nos permite estratificar y revelar progresivamente la información, jamás pensar en un texto con estilo secuencial, y hay tremendos proyectos que siguen con ese estilo secuencial. Y esto otro, ¿para qué incluir toda la información? La información es necesaria, tenemos enlaces para contextualizar. Dan los enlaces, nos liberan, los enlaces nos liberan, vivan los enlaces. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué es lo bueno de la web también? Que si nos equivocamos, por ejemplo, o no estamos haciendo las cosas lo mejor posible, entendiendo estas lógicas de cómo las personas revisan las páginas web y cómo las personas, y cómo Google revisa e indexa las páginas web, las podemos corregir, porque la web es permeable, la web siempre la podemos corregir, siempre la podemos cambiar, y lo que tenemos que entender es que la web, que corresponde cuando trabajamos en plataformas digitales, es desarrollar estructuras de información, sí, independientes, porque nunca sabemos por dónde va a llegar la gente. Es como lo que yo les decía de las comunas de Santiago.
De repente nosotros podemos pensar que la gente va a querer llegar a nuestra nota gigante sobre las comunas de Santiago. No, de pronto a alguien solamente le interesa saber sobre Pudahuel. ¿Ok? Pero para esa persona Pudahuel es lo más importante. Entonces esa nota de Pudahuel no debe depender de mi otra nota madre ni de sus hermanas para entenderse. No, más bien puede invitar a que visiten a la familia de contenido. Pero cada pedazo que sumamos es independiente y autocontenido. Es decir, podemos modificar esa página sin afectar el conjunto, pero sí aporta potenciando, complementando los contenidos vía enlaces. ¿Okay? Eso es escritura reticular en red. Esto es la web, queridos míos. No entenderlo es subestimar el poder de estas plataformas. Ahora, sobre elementos de estilo, los elementos de estilo, que si las itálicas o estos otros elementos que les mostré que no molestaban a Google, como las citas que hacían en el mostrador, como para hacer esos destaques visuales, no importan, pero a Google sí hay un elemento de estilo que le importa muchísimo, que son las negritas. Las negritas. Así que las negritas tenemos que trabajarlas estratégicamente, siguiendo la misma lógica de los textos ancla de los enlaces. O sea, las negritas tienen que ser utilizadas para destacar palabras claves de un contenido. No siempre la misma. Déjenme convertirme en araña. Aquí estoy en el país, la araña, reviso los títulos, la araña, reviso los textos ancla, ahora la araña va a buscar las negritas. Negritas, negritas, no hay negritas. Ya perdimos una oportunidad aquí de seguir explicándole a Google y a las personas, ayudarle para que en este ejercicio que hacemos uno de rápido escaneo se detenga. Por ejemplo, vamos a buscar aquí negritas que son demasiado evidentes y no las utilizaron. A ver, tienen que ser de contenido, no para destacar, no, por ejemplo, no me van a poner en negrita, lo más importante es esto. No, no. Las negritas deben destacar igual, deben ser descriptivas de lo que consideramos que es el contenido fundamental de la página. Por ejemplo, la atención por falta de resultados. Mira, tensión por falta de resultados. Uf, esa negrita ahí me gritó, me dijo, conviérteme en negrita, por favor. En algunos lugares donde el nerviosismo, no. Aparte, estos párrafos están como muy largos, ¿eh? Esto está como muy largo. En otros como Phoenix, ¿ya? Entonces de repente yo quiero saber de Phoenix. Miren acá, la protesta de Phoenix, me parece aún, esto lo pondremos en negrita, alrededor de las 8 de la tarde unas 200 personas se convocaron, dentro del edificio los trabajadores hacían contar votos. Ya, esto es una decisión editorial, ¿sí? Y personal del que está editando el texto, ¿ok? Pero no es que a mí hay unos enlaces unas negritas que me van a hacer más sentido que otras, pero ya es como mi decisión. Pero aquí lo que les invito es que empiecen a jugar con todos los elementos. Por ejemplo, si ya pusimos mundo conspiracionista como un descriptor, para Google esto es importante. Entonces, utilicemos la negrita para destacar otro elemento que suma mundo conspiracionista. Parafernalia trompista, que perfecto. Ya, entonces fíjense que empezamos a generar estos pequeños textos destacados, también le informan a Google, nos informan a nosotros de qué trata exactamente ese párrafo. Entonces, usamos las negritas para destacar las palabras claves de un contenido. La recomendación es solo una palabra o frase corta por párrafo, pero fíjense que en ese párrafo que estábamos analizando, como era tan largo, que eso no está bien, ahí habría que recortarlo, ameritaban unas 2 negritas o 3. ¿Cómo? Hay que sentirlo. Van a empezar a sentirlo a medida que editen más. Esto es como, hay gente que le gusta este trabajo, no, a mí me fascina. Yo podría estar todo el día editando texto, me encanta, no sé, no sé, como mi parte obsesiva compulsiva, ahí yo editando. Ok, entonces, Google penaliza abusar mucho de las negritas, ¿sí? Por eso que les decía que dificulta distinguir cuál es el contenido importante a indexar. Entonces, jamás pongan en negrita un bloque, un párrafo entero o un texto muy largo, porque confunden. La negrita es un descriptor clave directo al grano, ¿sí? Pueden ser frases, ¿no? Como vimos, frases, no tiene que ser una sola palabra, frase. Y nunca repetir las mismas negritas. Tienen que ver a las negritas como un conjunto de contenidos destacados que están relacionados y nos permiten ayudar a la persona en su escaneo de ver dónde se profundiza la lectura. La web es un lugar dinámico y las actualizaciones y correcciones de contenido pueden realizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar, así que no hay excusa, no hay excusa.
Hoy no, por eso es que estamos haciendo este trabajo formativo y progresivo en el curso de que los lanzamos al agua, llevando un reportaje preparado para otro canal a un canal digital y sin decirles nada de esto. ¿Por qué? Porque ahora se lo estamos diciendo, pasitos de bebé, pasitos de bebé. Así que bebés y bebas, a corregir los textos, ya les vamos a dar la pauta, pero ya tienen una gran base para empezar ustedes mismos a darse cuenta qué cosas hay que empezar a mejorar en sus trabajos. Y como reflexión, para que hablemos durante la clase, les quería invitar a que revisen un par de reportajes que identificaron un par de estudiantes míos, que yo todavía estoy, pero pegada con del boxeo en Auschwitz, que son unos reportajes muy buenos, y este otro. Sí, 25 años sin el muro. ¿Qué muro? Ay, no, ya le estoy, ya le estoy dando pista. Ups, yo di mi spoiler. Ya, lo que quiero que hagan es que revisen, se los dejo en la ruta, que revisen estos dos, ¿ok? Porque son muy buenos. Pero si nosotros aplicamos todo lo que hemos conversado hasta ahora, bueno, lo que he hablado yo sola con una loca aquí porque no estoy conversando con nadie, ¿ok? Por culpa de la pandemia. Ya, entonces quiero que estos dos, los revisen, los vean, los exploren, los naveguen, porque quiero que para nuestra próxima sesión para conversar nos pongamos la polera del editor, ¿ah? Y del editor y el sombrero del editor SEO, y vamos a ver cómo podríamos potenciar estos dos reportajes para ser mejor indexados por Google. ¿Ok? Y para mejorar su legibilidad, su usabilidad, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo? Y ya saben, esto no se detiene aquí. Hay una segunda patita de este tema que es, ¿y las imágenes? ¿Qué hacemos con las imágenes? ¿Y los videos? ¿Y los audios? Pues, paciencia, pueblo, pasitos de bebé. Se les quiere. Chao, chao. Chao, chao.